Buen día, mi nombre es Diego Rodrigo Cornejo Luque. Buen día, mi nombre es Luz Alexandra Díaz Parejo. Muy buenos días y mi nombre es Rujaya Michel Olarte Churhuanca. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Rodríguez Pico. Buen día y mi nombre es Said Valdés Lema. Nosotros somos estudiantes del quinto año de la Escuela Profesional de Física de la Universidad Nacional de San Agustín y en esta ocasión vamos a presentar nuestra exposición acerca de características de la radiación solar y atmósfera. En primer lugar, comenzamos a hablar como del Sol, que es una fuente de energía. El Sol es la fuente de energía que mantiene vivo al planeta Tierra, ya que es el origen directo o indirecto de todas las fuentes de energía presentes en nuestro planeta. Es la estrella central de nuestro sistema solar, con un diámetro de 1.392.000 kilómetros y una masa equivalente a unas 300.000 veces la masa de la Tierra. La energía del Sol proviene de la comprensión enorme debido a la gravedad y las temperaturas extremadamente altas en lo más profundo del Sol, lo cual hace que se fundan los núcleos de hidrógeno y se transformen en núcleos de helio, más dos positrones, dos neutrinos y 26.2 megaelectronvoltios, como se puede ver en pantalla. Este proceso llamado fusión termonuclear libera energía radiante, en la cual una pequeña parte llega a la Tierra. A la distancia que se encuentra nuestro planeta del Sol, la cual se puede ver en la diapositiva, la energía proveniente de él es calculable analíticamente según modelos de radiación, de la cual solo una parte ingresa directamente a nuestro espacio habitable, debido, entre otras cosas, a la cantidad de nubes, a la porción de energía absorbida por los gases de la atmósfera y a la reflejada por los océanos. El Sol emite continuamente una potencia de 62.600 kilowatts por cada metro cuadrado de su superficie. Esto ha venido ocurriendo a lo largo de 4.500 millones de años y se estima que continuará así por otros 5.000 millones de años más, lo cual en términos de la existencia que ha tenido la humanidad es prácticamente ilimitado. De hecho, en un periodo de tan solo 2 días, el planeta recibe una cantidad de energía equivalente a todas las reservas probadas que existen de petróleo, gas y carbón. El flujo luminoso que llega a la Tierra desde el Sol es 1.368 watts por metros cuadrados, pero la energía que llega al nivel del suelo es menor. La energía más alta alcanzada es en el cenit, siendo alrededor de 1.000 watts por metro cuadrado. Asimismo, se tiene que en la superficie de la Tierra no todas las longitudes de onda de la radiación solar se recibe con la misma intensidad, y afortunadamente la peligrosa radiación ultravioleta es filtrada por la capa del Sol. A continuación tenemos el siguiente esquema, el cual nos dice que la radiación solar no llega en su totalidad a la superficie terrestre porque actúa la atmósfera mediante los procesos de absorción, reflexión y dispersión, junto con el resto de factores astronómicos, los cuales son de tres tipos: parámetros orbitales, forma de la Tierra, interacción con otros planetas o astros, además de factores meteorológicos, factores geográficos, los cuales también influyen en el clima. Todo esto se explicará a mayor detalle a continuación. Acerca de los factores astronómicos, la radiación solar se encuentra afectada por ciertos factores que influenciarán, en este caso, la incidencia en la Tierra. Como es sabido, el movimiento terrestre se compone de una traslación alrededor del Sol y un giro sobre su eje. De esta forma, puede ser descrita como una ecuación de una elipse donde el Sol ocupará, en este caso, uno de los focos. En la ecuación que vemos a continuación, d sub n es el número del día del año y r sub 0 es la distancia promedio en este trayecto denominada unidad astronómica, donde existe también una corrección debido a la excentricidad de la elipse formada por la traslación de la Tierra. En este caso es la ecuación para epsilon sub 0. En el movimiento del giro de la Tierra, en este caso la Tierra rota sobre sí misma alrededor de su eje polar, perpendicular al plano ecuatorial terrestre. Este eje polar y el plano de rotación elíptica existe un ángulo constante de 23.45 grados. De las ecuaciones anteriores puede determinarse que la distancia entre el Sol y la Tierra es mayor en el verano que en el invierno del hemisferio norte. Así, el efecto debido a la inclinación de los rayos solares es mucho más apreciable. Este ángulo es llamado declinación. El valor de la declinación toma ciertos valores característicos que definen las estaciones y sus fechas de transición. En los equinoccios, la declinación es nula, de forma que el Sol amanece y anochece exactamente por el este y oeste, respectivamente, siendo equivalentes la duración de día y noche. En la gráfica podemos ver los valores de declinación en función de los días del año. Pero la radiación incidente no tan solo se ve afectada por estos factores, sino que también interviene la altura relativa del Sol, que se encuentra directamente relacionada con la distancia del Sol a la Tierra y por supuesto con la estación en la que nos encontremos. De esta forma podemos definir una cantidad relacionada a la cantidad de energía por unidad de tiempo y área que se alcanza sobre una superficie normal orientada hacia la dirección de los rayos solares en la atmósfera. Esta cantidad refleja lo anteriormente considerado, ya que es medida en la parte externa de la atmósfera y evidentemente variará de acuerdo a la declinación, el azimut y la estación del año actual. Su valor actualmente para la constante solar es de 1.371 watts por metro cuadrado.
¿Qué es la atmósfera y cuál es su función? La atmósfera protege a la vida sobre la Tierra, absorbiendo gran parte de la radiación solar ultravioleta en la capa de ozono. Además actúa como un escudo protector contra los meteoritos, los cuales se desintegran en polvo a causa de la fricción que sufren al hacer contacto con el aire. La estructura de la atmósfera. La atmósfera se puede dividir en una serie de capas en función de las cualidades térmicas que poseen. La capa más baja es la troposfera. Es una zona muy delgada, confinada a los primeros 8 a 15 kilómetros sobre la superficie terrestre. Sin embargo, contiene aproximadamente el 75% de la masa de la atmósfera. En ella sucede la mayoría de los procesos relacionados con el clima, como la nube, precipitaciones, tormentas, y es por eso que a veces se hace referencia a la troposfera como la esfera del clima. La parte superior de la troposfera es la tropopausa. Esta marca el límite entre la troposfera y la siguiente capa. La temperatura media en la tropopausa es de menos 57 grados Celsius. La capa por encima de la troposfera es la estratosfera. Como se observa, las temperaturas permanecen algo constantes desde la tropopausa hacia arriba en la estratosfera durante unos 10 kilómetros, por lo que se denomina como capa isotérmica. Por encima de la capa isotérmica, las temperaturas en realidad aumentan con la altura en el resto de la estratosfera. Este aumento de temperatura con la altura es causado por la absorción de radiación UV por la forma triatómica de oxígeno u ozono. Así, la estratosfera contiene al 90% del ozono atmosférico o a la llamada capa de ozono. La estratopausa es la que marca el límite de la estratosfera y la siguiente capa, y está a unos 48 kilómetros sobre la superficie. Allí las temperaturas suben aproximadamente menos 18 grados Celsius. La capa por encima de la estratosfera es la mesósfera. Aunque esta capa se encuentra cerca de la mitad de la atmósfera desde una perspectiva de altitud, no representa la mitad de la atmósfera por densidad o volumen. Similar a la troposfera, las temperaturas en la mesósfera disminuyen con la altura, por lo que la mesósfera inferior es más cálida que la parte superior de esta capa. Además, es el lugar en el cual los meteoritos se desintegran al intentar ingresar a la Tierra. Estas tres primeras capas de la atmósfera se conocen colectivamente como la homósfera. Por encima de la mesósfera, los gases se estratifican en capas según sus pesos atómicos y la región se denomina entonces heterosfera. La heterosfera contiene así a la última capa térmica de la atmósfera, que se conoce como termósfera. Se caracteriza por temperaturas que aumentan con la altura y en ella se producen las auroras boreales. Cabe resaltar que no existe una termopausa, sino que la atmósfera simplemente se fusiona lentamente con el espacio interplanetario. Siguiente. La composición química de la atmósfera está dada como se muestra en la tabla, donde el nitrógeno y el oxígeno son los dos constituyentes principales de la atmósfera terrestre y sus proporciones combinadas se acercan a casi el 99%, tanto en masa como en volumen. Sus composiciones varían poco con el tiempo, por lo que se tratan como gases permanentes. Otros gases existen solo en pequeñas cantidades, como podemos ver el argón, dióxido de carbono, neón, helio, entre otros. Un constituyente de la atmósfera que no está en la tabla pero que es muy importante es el vapor de agua, que también se presenta en proporciones pequeñas y variables. Y en particular, los tres gases que son vapor de agua, dióxido de carbono y ozono, aunque se presentan en pequeñas proporciones, juegan papeles muy importantes en procesos atmosféricos por sus propiedades radiativas y termodinámicas. Un aerosol es una suspensión coloidal en el aire o algún otro tipo de gas, de partículas microscópicas que pueden ser sólidas o líquidas. Su extensión puede alcanzar los 10 micrómetros. A pesar de su tamaño, estos pueden influir de manera sustancial en la atmósfera, ya que es sobre estas partículas en donde se condensan las gotas de agua y cristales de hielo. La composición específica de los aerosoles se debe a su origen y de esto depende cómo interactúa con la atmósfera y la radiación solar. Este origen puede ser natural o producto de la actividad humana. Siguiente. En cuanto a las fuentes naturales, las más comunes son la fuente marina, que considera las partículas de sal formadas por la acción de viento y de las olas del océano. Las partículas también que se desprenden en la erosión por vientos en superficies geológicas, las partículas emitidas en la atmósfera por volcanes a través de fumarolas, erupciones, etc. También hay de origen biogénico, considerando bacterias, virus, incendios forestales, polen, y también finalmente de origen cósmico, que son partículas que ingresan a la atmósfera desde el espacio. Siguiente.
Respecto a las fuentes antropogénicas, se puede listar actividades industriales, pero también actividades cotidianas pueden causar el origen de aerosoles, como el polvo que se levanta de las superficies debido a actividades como en la industria de construcción, en el transporte de residuos, también la combustión vehicular, el uso de pinturas como sprays, la cocción de alimentos, el uso de imprentas, entre otros. Siguiente. Propiedades físicas de la atmósfera. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra, sobre todo los objetos que se hallan en contacto con ella. La presión atmosférica cambia con la altura sobre el nivel del mar y las condiciones atmosféricas. Podemos ver una imagen referencial al modelo de un barómetro, inventado por Torricelli. La presión y la temperatura en el aire, estos son dos elementos del clima que varían entre sí de manera inversa. Cuando mayor sea la temperatura del aire, menor será su presión. Y a la inversa, cuando el aire sea más frío, tiene una tendencia a descender, con lo que la presión atmosférica aumenta, por compresión en los lugares donde desciende. Así, donde la temperatura del aire aumenta, el tiempo atmosférico tendrá a ser más inestable, y se puede producir lluvias e incluso tormentas. Y donde la temperatura del aire desciende, el tiempo será más estable, y se presentarán días soleados, sin nubes y con un ambiente seco. Ahora hablaremos acerca de un boscarral o zona de baja presión. Es una región donde la presión atmosférica es más baja que la del aire circundante, como las tormentas tropicales, ciclones extratropicales y los ciclones polares y árticos, a lo cual estos reciben el nombre de células de baja presión. Ahora, ¿qué ocurre en las zonas de anticiclón? Resulta que un anticiclón térmico es el descenso de una masa de aire debido a que éste esté más frío en su entorno, a lo cual esto produce que el aire descienda por enfriamiento, a lo cual aumenta la presión atmosférica y la pérdida de temperatura es mayor en las capas bajas que en las altas, provocando una inversión térmica. Humedad atmosférica. La humedad del aire se debe al vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera. El vapor procede de la evaporación de las masas de agua terrestre. La cantidad de vapor de agua que se puede absorber en el aire depende de su temperatura. El aire caliente admite más vapor de agua que el aire frío. Ahora, ¿qué es la humedad absoluta? La humedad absoluta es la cantidad de agua de vapor. Comúnmente nosotros lo medimos en gramos. Ahora, esta es lo cual es contenida en un determinado volumen de aire, a lo cual se expresa en metros cúbicos. Así pues, que dado que la humedad absoluta la mediremos en gramos de vapor de agua por metros cúbicos de aire. Ahora hablaremos acerca de la humedad relativa. Es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire, a lo que nosotros llamamos humedad absoluta, y la máxima cantidad de aire sería capaz de contener a esta temperatura, a lo cual esta sería la humedad absoluta de saturación. Ahora, ¿qué es la humedad absoluta y la humedad relativa? Se trata de la relación entre las cantidades de vapor de agua contenidas en el aire, lo que es la humedad absoluta, y la máxima cantidad de aire que se puede albergar a esa temperatura, tomando en cuenta que es la humedad absoluta de saturación. Radiación absorbida por la Tierra. La radiación que llega al suelo, una gran parte es absorbida por el mismo suelo y la otra reflejada a la atmósfera. El resultado de estos efectos es la descomposición de la radiación solar incidente. La radiación directa, conformada por los rayos que se reciben linealmente con respecto al Sol. La radiación difusa, procedente de todo el cielo, excluyendo la directa y debido a los rayos no directos y dispersados por la atmósfera en dirección del receptor. La radiación del albedo, procedente del suelo y debido a la reflexión de la radiación incidente sobre esta, donde la radiación total es llamada radiación global, la cual es la radiación directa, difusa y albedo sumadas. Al incidir en diferentes materiales de roca, estas tendrán diferentes transmisiones de energía, a lo cual usualmente esta llega a calentarlos a diferentes temperaturas. La radiación con respecto al agua. La energía que llega a nivel del mar suele ser una radiación infrarroja de un 49%, luz visible en un 42% y radiación ultravioleta en un 9%. ¿Cómo afecta la radiación solar en el agua? El albedo del agua en promedio es menor que el albedo del suelo. Esto se debe a que la radiación solar penetra en el agua más que en la tierra. El albedo del agua influye en el grado de la turbulencia, en el cual el agua sucia tiene un albedo mucho mayor que en el agua limpia. Ahora, con respecto a la cantidad y calidad de la energía lumínica que penetra en la columna de agua de un lago, se da a partir de la radiación incidente en la superficie, a lo cual sube por dos procesos de radiación dispersada y otra por absorbida. La disminución de esta energía radiante por la profundidad se denomina atenuación. Además, se puede calcular que la radiación absorbida porcentual de la radiación está relacionada con la longitud de onda, siendo mayores para las ondas más largas.
a lo cual por las capas superiores se produce una extensión más rápida del rojo y naranja, esto con respecto a sus longitudes de onda, siendo la absorción mínima para el azul. Por lo tanto, a la medida que la luz penetra dentro de la columna de agua, la absorción va siendo mayor, respectivamente en cada tramo para una longitud de onda. La radiación en la vegetación. Está demostrado que la radiación tiene efectos dañinos en la vida de las plantas y puede acortar la duración en animales y vegetales, pero si los recursos que sustentan la vida son lo suficientemente abundantes y la cantidad de radiación no es fatal, la vida florecerá. ¿Qué le hace la radiación a las plantas? La luz es uno de los factores más importantes que regula el crecimiento y desarrollo de las plantas. Sin embargo, el aumento de la radiación ultravioleta, debido a la acción antropogénica, puede tener impacto negativo en estas, provocando una disminución de la fotosíntesis y de la producción de biomasas. Ahora, se representa en un esquema lo que ocurre con la radiación interceptada por los frutales. Puede verse cómo la luz que reciben los árboles se transmite a través del follaje, lo que puede ocasionar unos cambios en la calidad de la luz, una proporción absorbida por las hojas para la fotosíntesis y otros procesos bioquímicos, y otras partes es reflejada, dando lugar de la luz dispersada o difusa. Este tipo de luz no tiene la intensidad ni resplandor de la luz directa y no genera sombras pronunciadas. Siguiente. Podemos observar la importancia de nuestros espacios verdes para el confort con respecto a las temperaturas de nuestro entorno. Estos factores alterarán los ambientes dentro y fuera de nuestros hogares, donde observaremos dos casos, uno para los días soleados de verano y el otro para los días de invierno. La fotosíntesis, proceso químico que tiene lugar en las plantas con la clorofila. Gracias a la energía de la luz, se puede transformar un sustrato inorgánico en material orgánico rico en energía. Ahora, para realizar este paso elemental de la fotosíntesis, son necesarios 6 moléculas de agua, H2O, 6 moléculas de dióxido de carbono, CO2, y el aporte de fotones o energía lumínica. Gracias al cloroplasto y el proceso de la fotosíntesis, estos ingredientes se acabarán transformando en una molécula de glucosa. Ahora, el oxígeno es expuesto de vuelta a la atmósfera, mientras que la glucosa se utiliza para proporcionar energía a las plantas y producir compuestos como proteínas, almidón y lípidos, entre otros. Ahora, este proceso, ¿cuáles son los productos resultantes de la fotosíntesis? Donde los resultantes son el proceso de la glucosa y el oxígeno en sí mismo. Ahora, hablaremos que hay varias etapas de la fotosíntesis. Cuando nos referimos a la fotosíntesis de las plantas, es lo más común diferenciar 4 etapas principales: absorción, circulación, fotosíntesis y alimentación. La absorción es la etapa de la absorción de las plantas, donde ésta absorbe agua y minerales en su entorno, mediante sus raíces. Circulación es la etapa de circulación donde los nutrientes son absorbidos, circulan a través del vegetal hasta las hojas, donde estas son realizadas casi siempre la fotosíntesis. Ahora, la fotosíntesis. En esta etapa propia, la fotosíntesis es donde se lleva a cabo el proceso de transformar el agua, dióxido de carbono y la luz en energía para la planta. Donde la alimentación y crecimiento. Por último, las plantas, al usar estos compuestos producidos para alimentarse y para producir nuevas estructuras y crecer. Esto sería dado por la fotosíntesis. El calor latente es la energía calorífica requerida para un cambio de fase. Así, si el cambio de fase se trata de sólido a líquido, se habla de un calor latente de fusión. Pero si el cambio de fase es de líquido a gas, se habla del calor latente de vaporización. Este calor latente se relaciona con el intercambio de calor y la masa, como lo expone la fórmula de la parte superior izquierda, donde las unidades del calor latente en el sistema internacional están dadas por joules, kilogramos a la menos 1. El calor sensible, a diferencia del calor latente, es aquel que deja sin alterar su estructura molecular, es decir, sin cambio de fase. Ese calor se traduce en un cambio de temperatura medible en el sistema, como se puede apreciar en la fórmula, en el recuadro azul, donde delta de T es precisamente ese cambio de temperatura. Siguiente. Los líquidos y los gases tienen una forma particular de transmitir el calor, a través del movimiento del fluido. Esta forma de transmitir el calor se llama convección. Un ejemplo cotidiano es el de una olla con agua que se está calentando. La base de la olla está más caliente que la parte superior, por lo que el agua que está en la base sube de temperatura primero por conducción. El agua de la base entonces disminuye su densidad por la expansión térmica, lo que la hace subir a la superficie. El agua de la superficie toma su lugar en la base, en donde es calentada por conducción, y se repite el proceso, como se puede apreciar en la imagen de la izquierda. Estas corrientes de convección también se pueden formar en la atmósfera, creando corrientes de aire que pueden transportar todo tipo de sustancias. A veces se puede identificar la convección en la atmósfera por la formación de nubes cúmulus, que tienen una gran extensión vertical. La convección atmosférica
puede cambiar el clima y ocasionar varios fenómenos, como la brisa marina o los tornados. Además, otros fenómenos debido a la formación de nubes cumulonimbus, como tormentas cuando se tienen las condiciones de humedad alta o granizo. Siguiente. Ciclo del agua. El agua existe en la Tierra en estado sólido como hielo, líquido o gaseoso como vapor de agua y se encuentra en continuo movimiento, pero la cantidad total de agua no cambia ya que se considera la Tierra como un sistema cerrado. Esto significa que el planeta, como un todo, no gana ni pierde materia, tampoco agua. Los océanos contienen el 97.5% del agua del planeta, las regiones continentales el 2.4%, mientras que la atmósfera contiene menos del 0.001%. De toda el agua del planeta, solo el 3% es agua dulce y el 2.997% es de muy difícil acceso, ya que subterráneo se encuentra en los casquetes polares y en los glaciares. Así como se puede ver en el gráfico, solo el 0.003% del volumen total de agua del planeta es accesible para el consumo de los seres humanos. A continuación, en la imagen podemos ver los diferentes procesos que pasa en el ciclo del agua, como la evaporación, la condensación, el transporte, precipitaciones y absorción, los cuales serán descritos a mayor detalle a continuación. En primer lugar tenemos la evaporación. Desde la superficie de la Tierra se transfiere el agua hacia la atmósfera mediante la evaporación, proceso por el cual el agua superficial cambia del estado líquido al gaseoso. Aproximadamente el 80% del agua evaporada total proviene de los océanos, mientras que el 20% restante lo hace del agua de las regiones continentales y de la transpiración de las vegetaciones. Los vientos transportan el agua evaporada y alteran la humedad del aire en cada lugar. La evaporación es más intensa con temperaturas más cálidas, lo cual puede apreciarse en el gráfico en el que se aprecia que la evaporación más intensa ocurre sobre los océanos cerca del Ecuador. Condensación y formación de nubes. En este caso es el cambio del agua de su estado gaseoso a su estado líquido. Generalmente ocurre en la atmósfera cuando el aire caliente asciende, se enfría y disminuye su capacidad de almacenar vapor de agua. Como resultado, el vapor de agua en exceso condensa y forma las gotas de nube. Estas gotas apenas miden 0.01 milímetros de diámetro y gracias al hecho de ser livianas, pueden mantenerse suspendidas. La altura a la cual se producen las nubes depende de la estabilidad del aire y de la humedad. Siguiente, por favor. Las nubes más altas y frías solo tienen cristales de hielo, mientras que las más bajas y cálidas están formadas por gotas de agua y también existen nubes mixtas. De acuerdo con la altura que alcanzan respecto al nivel del mar dentro de la troposfera, las nubes se pueden clasificar en altas, las cuales se encuentran entre 6 a 13 kilómetros, medias de 2 a 6 kilómetros y bajas, a nivel del mar hasta por encima de 2 kilómetros. También se distingue entre cirros, cúmulos, estratos y nimbus, en función de la forma que adoptan. El viento y la orografía del terreno son dos factores que influyen decisivamente en la morfología de las nubes. Siguiente, por favor. El característico color blanco de las nubes se debe a la incidencia de la luz solar en las gotitas de agua, a reflejar y dispersar simultáneamente todos los colores combinados. Los movimientos de ascenso que generan las nubes pueden ser producidos por convección en aire inestable, convergencia asociada con ciclones, actividad frontal y elevación del aire por la presencia en montañas, como podemos ver en la imagen. También en la imagen de la derecha podemos ver la actividad frontal, en este caso por la convergencia entre el frente frío y el aire caliente. Y también podemos ver en la imagen de la izquierda la formación de ciclones en el continente. Siguiente, por favor. Transporte. Es el movimiento del vapor de agua en la atmósfera, desde los océanos hacia el interior de las regiones continentales. Parte del transporte del aire húmedo es visible como nubes. Las nubes son desplazadas de un lugar a otro por las corrientes de aire a chorro, por la circulación del aire superficial y por otros mecanismos. No obstante, el agua también es transportada, en su mayoría, en forma de vapor de agua. De esta forma, el vapor de agua representa el tercer gas más abundante en la atmósfera. En la imagen de la derecha, en la imagen gris, se trata de la medición del vapor de agua en el continente americano. En la segunda, en cambio, la de color en la izquierda, muestra la nubosidad o la masa nubosa sobre el continente, que se trata de una imagen de satélite visible. Siguiente, por favor. Precipitaciones. Son el mecanismo primario de transporte de agua de la atmósfera hasta la superficie terrestre. Cuando las gotas de nube crecen y se tornan demasiado pesadas para permanecer en la nube, precipitan o caen a la superficie. La lluvia puede también producirse a través de los cristales de hielo que se integran para formar copos de nieve. A medida que la nieve cae y atraviesa aire más caliente, los copos se derriten y precipitan como gotas de lluvia. Existen varias formas de precipitación, como lo son en este caso el granizo, la nieve, el aguanieve, entre otros. Siguiente, por favor. Aguas superficiales y subterráneas.
Cuando el agua de lluvia o nieve llega a la superficie, una parte penetra hasta los niveles subterráneos para sumarse al agua subterránea y otra se escurre conformando el agua superficial. El escurrimiento es el movimiento del agua sobre los suelos, principalmente hacia los cursos de agua, por ejemplo los ríos y lagos, y finalmente hacia los océanos. El agua de lluvia se infiltra en el suelo hasta encontrar material rocoso, como podemos ver en la imagen, en este caso saturado de agua. Se llama capa freática al cuerpo de agua alojada en el cuerpo de roca o sedimento que se encuentra en conexión con la atmósfera a través de los poros y las fisuras del material sedimentario o rocoso. El agua subterránea, en este caso, también lo podemos observar en imagen, se mueve hacia lo profundo del suelo y en general hacia abajo, debido a la acción de la gravedad, muy lentamente. En ocasiones también se puede emanar en manantiales, ríos, lagos y océanos. Siguiente. Dinámica atmosférica. La mayor parte de los procesos físicos que tienen lugar en nuestra atmósfera son el resultado de los intentos de autorregulación que ésta realiza para tratar de reducir las grandes diferencias que resultan de la distribución irregular de la energía, la humedad y la presión en el planeta. Las fuerzas que actúan en el seno de la atmósfera son la fuerza de la gravedad, la fuerza del gradiente de presión o fuerza bárica, fuerza de rozamiento y la fuerza de Coriolis. A continuación tenemos un pequeño esquema que nos explica los movimientos que vamos a ver, que se dividen en movimiento horizontal y movimiento vertical. Dentro de los movimientos horizontales tenemos el gradiente horizontal de presión, la fuerza de Coriolis, movimiento ciclónico y anticiclónico, fuerzas de rozamiento y el viento geostrófico. Dentro del movimiento vertical, las fuerzas de rozamiento, orografía. Dentro de la convección está la térmica por humedad y por presión. Movimientos horizontales. La componente horizontal de la fuerza bárica, la fuerza Coriolis y la de rozamiento actúan según el plano horizontal y dan lugar al movimiento horizontal del aire, es decir, al viento, el cual sopla desde los anticiclones hasta las borrascas y por la parte superior en sentido contrario. El gradiente horizontal de presión representa un estado de desequilibrio momentáneo que da lugar inmediatamente al movimiento horizontal acelerado del aire. Puede aparecer por causas mecánicas, ya sea convergencia o divergencia locales de aire, o por causas térmicas, por la expansión o compresión del aire. Una sencilla inclinación de las isóbaras según la vertical hace que aparezca un gradiente de presión. La componente n indica la dirección y el sentido en que la presión crece, y la fuerza bárica siempre será en el sentido opuesto. Respecto a la fuerza Coriolis, es una fuerza de inercia que se manifiesta desviando la dirección del aire, de manera que, para un observador situado en la Tierra, produce una desviación de la trayectoria hacia la derecha, en el hemisferio norte, y hacia la izquierda, en el hemisferio sur. De forma ilustrativa podemos ver el disco en la parte inferior izquierda de la pantalla. Se puede observar aquí el efecto de esta fuerza sobre una masa lanzada desde el centro de un disco giratorio hacia la periferia. La trayectoria para un observador en reposo es rectilínea, pero para un observador en el disco es curva. La fuerza Coriolis por unidad de masa se expresa vectorialmente como se puede observar en pantalla, donde el vector omega es el vector axial correspondiente a la velocidad de rotación y el vector v la velocidad de la masa de aire. El módulo de esta fuerza vemos que depende del ángulo phi, lo cual hace este efecto máximo en los polos, donde phi es igual a 90, y disminuye al decrecer la latitud y termina siendo nulo en el ecuador, donde phi es igual a 0. El viento geostrófico es el movimiento horizontal más sencillo producido por el equilibrio entre el gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. Así, el viento toma una dirección casi perpendicular al gradiente de presión y los núcleos de altas presiones quedan a la derecha y los de bajas presiones a la izquierda en el hemisferio norte. Su velocidad está dada por la ecuación en pantalla. En el caso de la fuerza de rozamiento, tenemos que en las proximidades de la superficie terrestre, el rozamiento hace que la velocidad del viento disminuya por debajo del valor geostrófico, influyendo así en la fuerza de Coriolis y el gradiente de presión. Por último, respecto al movimiento ciclónico y anticiclónico, tenemos que se da cuando no hay equilibrio geostrófico y la suma vectorial de fuerzas da lugar a una aceleración centrípeta. Puede ser que la fuerza bárica sea mayor o la fuerza de Coriolis. Así, el aire sigue una trayectoria curvilínea alrededor de un núcleo de alta o baja presión. En el hemisferio norte, en los centros de baja presión, el movimiento ciclónico es el movimiento alrededor del centro siguiendo el sentido opuesto de las agujas del reloj. Y en el caso de centros de altas presiones, el movimiento es opuesto o anticiclónico. En el hemisferio sur es a la inversa. Ahora vamos con los movimientos verticales. Consisten en ascensos y descensos del aire relacionados a la acción de la fuerza de rozamiento, la convección y la orografía. Primero tenemos la fuerza de rozamiento. En un centro de bajas presiones, el efecto de rozamiento produce una convergencia del aire en la superficie que genera un movimiento vertical ascendente. En el anticiclón, el rozamiento favorece la divergencia y se le asocia un movimiento vertical descendente. La convección, en primer lugar tenemos la térmica. Son movimientos originados por la diferencia de temperatura entre el aire en la parte inferior, que es más caliente y menos denso, el cual se eleva formando corrientes ascendentes, y el superior, que es más frío y denso, que desciende. Luego la convección por humedad. Se origina por la presencia de vapor de agua en el aire, que lo hace menos denso que el aire seco, ya que contiene más agua y menos proporción de otros componentes atmosféricos más pesados, que son desplazados por el vapor de agua. Finalmente, la convección por presión.
tenemos que el aire asciende, el cual es cálido y húmedo, y se produce una disminución de la presión y se forma una borrasca. Y cuando el aire desciende, el cual es frío y o seco, se produce un aumento de la presión y se forma un anticiclón. Por último, respecto a la orografía, tenemos que el aire puede verse forzado a remontar una barrera orográfica, ya sean montañas, conjuntos de edificios o formaciones vegetales importantes. También podemos tener el ascenso forzado del aire en un sistema frontal o convección forzada producida por turbulencia del aire cuando fluye por una superficie irregular. Las circulaciones de aire de escala local o mayor se dan a causa de ciertas peculiaridades de la topografía de una región o de la interacción entre el océano y los continentes. Así tenemos a la brisa marina y terrestre. Dado que la radiación solar eleva más la temperatura de la Tierra que la del mar durante el día, el aire frío que se encuentra sobre el mar se mueve hacia la Tierra para ocupar el lugar que ha dejado el aire caliente, siendo estas entonces las brisas marinas. Durante la noche el efecto es el contrario, el mar está más caliente que el continente y la circulación del aire se invierte, dando lugar a una brisa terrestre. Mientras que las brisas tienen una escala temporal diurna, los monzones son un fenómeno estacional y tienen mucha más extensión. Durante el verano, el aire que se encuentra sobre los continentes fuertemente calentados por el sol asciende y es sustituido por el aire frío procedente del mar, que lleva una gran cantidad de humedad, produciendo así grandes formaciones nubosas y lluvias. Esto es lo que se conoce con el nombre de monzón de verano, que da lugar a la estación húmeda. En invierno es el aire frío continental el que se desplaza sobre los océanos más cálidos. La circulación se invierte y disminuye drásticamente la cobertura nubosa, lo que da lugar a la estación seca. El viento de montaña y el de valle. Se llama viento anabático o ascendente a un flujo de aire que asciende desde el valle hasta las cumbres, y se da durante el día porque el sol calienta más las laderas de montaña que el valle. Durante la noche la circulación se invierte, así las laderas de la montaña se enfrían y el aire que tienen encima, que es más frío y denso, desciende, lo que da lugar a lo que se conoce como viento catabático o descendente. Siguiente. Circulación general de la atmósfera. En la imagen podemos ver un esquema simplificado de la circulación general, con la que podemos identificar algunas de las características principales de presión y de viento. Podemos ver así a la llamada célula de Hadley, que es una célula de convección limitada entre los 30 grados de latitud y el ecuador. La zona intermedia de latitudes entre 30 y 60 recibe el nombre de zona templada, y en esta zona el transporte horizontal es muy importante. También podemos ver que la situación en el hemisferio sur es la simétrica, debido al efecto de Coriolis. Hay una zona de depresiones o de bajas presiones aproximadamente en los 60 grados de latitud en cada hemisferio, una franja anticiclónica hacia los 30 grados de latitud, de la cual parten los vientos alisios por un lado y los de poniente por el otro. Por los 30 grados precisamente de latitud se ubican las zonas de altas presiones subtropicales, donde el clima es muy seco y se encuentran los principales desiertos. Además, la zona de convergencia intertropical se ubica en el cinturón ecuatorial, donde los vientos alisios de ambos hemisferios convergen, de forma que se producen intensas corrientes verticales ascendentes. Es por esta razón que en el interior de esta zona prácticamente no hay viento en la superficie, y por eso se la denomina zona de las calmas ecuatoriales, donde la presión es muy baja y como el aire suele ser muy húmedo, su ascendencia continua produce intensas precipitaciones. Adicionalmente, la desviación del aire a latitudes bajas que son cerca del ecuador, más que por el efecto de Coriolis, se puede explicar en términos de la conservación del momento cinético en un efecto descrito por el modelo de Ferrel. Cabe resaltar que todas estas zonas no son continuas por la distribución irregular de océanos y continentes y por sus diferentes comportamientos térmicos. Siguiente. En la imagen de la izquierda se puede ver mejor el frente polar, que es la franja que separa en el hemisferio norte los vientos polares del noreste de los tropicales del sudoeste. En el hemisferio sur separa los vientos polares del sudeste de los tropicales del noreste. Este frente polar no es una línea que coincide con un paralelo geográfico sobre la superficie de la Tierra, sino que normalmente presenta ondulaciones y algunas discontinuidades. Es por ello que mientras en verano suele estar situado más hacia el norte, en invierno suele estar más hacia el sur. En la imagen de la derecha se presenta un perfil vertical de la troposfera que permite observar unas fuertes corrientes de aire que se conocen como corrientes en jet y tienen una repercusión fundamental en la dinámica atmosférica, ya que son un medio muy eficaz y rápido de propagación de la energía a grandes distancias. Así se encuentra asociado un jet polar y un jet subtropical.
Estas corrientes en jet están relacionadas con la formación y el desplazamiento de las depresiones y los anticiclones en superficie. El balance de radiación solar atmósfera-Tierra. La energía que llega a la Tierra se redistribuye en una gran variedad de procesos, tanto de absorción como de reflexión o reemisión. El análisis de cómo esa energía fluye y se redistribuye en la Tierra se llama balance de energía. La Tierra absorbe aproximadamente 2/3 de la energía de radiación solar, mientras que el resto la refleja. Además, la propia Tierra emite radiación que es del mismo orden que la energía que refleja. Es por esto que a efectos prácticos el balance de energía en la Tierra es cero a largo plazo. La mayor parte de la radiación absorbida es debido a la absorción en la atmósfera, principalmente por el vapor de agua y en menor cantidad por el dióxido de carbono. Esta energía es convertida en energía térmica. Además, debido a que la superficie de la Tierra se encuentra a una media de 300 Kelvin, emite radiación por debajo del espectro visible. La radiación llegada a la Tierra reflejada se denomina albedo. De media, el albedo planetario es el 29%. Otro proceso es el de la transmisión de la radiación a través de la atmósfera, la cual dispersa la luz y causa la llamada radiación difusa. Para que el sistema Tierra-atmósfera emita toda la radiación que recibe, solo bastaría con que la Tierra tuviese una temperatura de menos 15 grados Celsius. Sin embargo, la temperatura terrestre es mayor debido a que el efecto invernadero, ya que algunos gases de la atmósfera retienen las ondas de longitud larga. Este aumento en la absorción se tiene que compensar con un aumento en la emisión, lo que se logra si es que la temperatura de la atmósfera aumenta. Aproximadamente 23% de la radiación que es absorbida por la atmósfera, por lo tanto, el 48% es absorbida por la superficie terrestre. Un 5% de radiación es devuelta por convección, ya que la superficie terrestre está más caliente por lo general que la atmósfera y genera corrientes de convección. Un 25% es energía transportada por evaporación y un 17% se reemite como radiación del espectro infrarrojo. Todos estos procesos los pueden ver en el esquema que se ve en pantalla. Siguiente. En vista de que una parte de radiación que llega a la atmósfera es reflejada por las nubes y también por la misma superficie terrestre, denominamos albedo de una superficie a la fracción de energía solar incidente que es reflejada por esta. Las superficies claras como la nieve tienen un albedo mayor, esto es entre el 80 al 90%. En cambio, las superficies oscuras como los bosques está entre 5 a 20%. Del albedo promedio de la Tierra, el 22.8% aproximadamente pertenece a la reflexión de las nubes y el 8.8% de la superficie terrestre. Mientras más grande es el albedo, entonces podemos decir que menor capacidad de absorción tiene una superficie. Radiación absorbida y dispersada por la atmósfera. La radiación solar viaja en línea recta, pero los gases y partículas en la atmósfera pueden desviar esta energía, lo que nosotros llamamos dispersión. La dispersión ocurre cuando un fotón afecta a un obstáculo y sin ser absorbido, cambiando solamente la dirección de recorrido de este fotón. Casi toda la energía ultravioleta y gran parte de la infrarroja son absorbidas por la atmósfera. La radiación solar sufre atenuación por varios componentes atmosféricos como las moléculas de aire, aerosoles, gases, gotas de nube y cristales de hielo. La atmósfera del aire dispersa la radiación de Rayleigh, mientras que los aerosoles no solamente solo dispersan, sino que también absorben la radiación solar que atraviesa la atmósfera. La calidad de la relación con respecto a la radiación, dispersión y absorción depende de la composición química de las partículas y de la humedad del entorno. Aerosoles en el aire. Los aerosoles atmosféricos pueden ser originados de forma natural o antropogénica. Algunas de estas partículas son emitidas directamente de la atmósfera, emisiones primarias, y otras son emitidas por gases que por reacciones químicas de coagulación o condensación entre moléculas reactivas forman partículas en la atmósfera, emisión secundaria. La composición de las partículas de un aerosol depende de la fuente donde son generadas. La mayor fuente naturales son las actividades volcánicas, suelos erosionados, plantas, flores, microorganismos, la superficie de mares y océanos, las tormentas de polvo y los incendios forestales y de pastizales. La pulverización del agua marina también es una gran fuente de aerosoles, aunque la mayoría de estos caen al mar, donde fueron emitidos. La mayor fuente de aerosoles debido a la actividad humana es la quema de combustible en motores térmicos, para el transporte y en centrales termoeléctricas. Para la generación de energía eléctrica, la función de metales como cobre o zinc, o la producción de cemento, cerámica, ladrillos, además del polvo generado en las obras de construcción y otras zonas de tierra donde el agua o la vegetación ha sido removida,
da como que algunos de los principales componentes que desprenden son sulfato, nitrato y aerosoles orgánicos. La composición química de los aerosoles afecta directamente a la forma en la que estas interactúan con la atmósfera, con respecto a la radiación solar y el contenido del agua. Ahora, los componentes químicos de los aerosoles alteran el índice de refracción global de la atmósfera. Este índice de refracción determina la cantidad de luz que es dispersada y es absorbida. Donde los aerosoles en la atmósfera terrestre no solo contienen diversos gases en cantidades variables, también contienen una serie de partículas líquidas y sólidas suspendidas en el aire, a la cual nosotros llamamos aerosoles. La fuente de estos aerosoles puede ser natural, pero también puede ser producido de las actividades humanas, como ya mencioné. Siguiente. El vapor de agua. Un dato curioso es que absorbe aproximadamente 5 veces más radiación terrestre que todos los otros gases combinados, a lo cual contribuye a elevar la temperatura de la baja troposfera, lugar donde se desarrolla la vida. ¿Qué emite el vapor de agua? El vapor de agua es responsable de la humedad ambiental en ciertas condiciones. A alta concentración por parte del agua que se está formando en forma de vapor. Se condensa constituyendo gotas de agua líquida en suspensión y así se forma la niebla o en alturas mayores sobre el suelo, a lo cual serían las nubes. Ahora, el efecto produce la concentración de vapor del agua en la atmósfera. ¿Qué efecto produce esto? Que algunos gases atmosféricos, tales como el vapor de agua y el CO2, absorben y remiten energía infrarroja desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Este proceso es en efecto a lo que nosotros llamamos invernadero. Hace que la temperatura media de la superficie sea de 33 grados Celsius, más alta de lo que sería en ausencia de dichos gases. Siguiente. Considerando ahora uno de los fenómenos, en este caso recurrentes, acerca de la incidencia de la luz solar en la atmósfera, la dispersión de Rayleigh. La dispersión de Rayleigh, llamada así por el físico británico Lord Rayleigh, se trata de un fenómeno físico en el cual se presenta una dispersión predominante, en este caso elástica, de la luz, o cualquier otra radiación electromagnética, debido a la presencia de partículas mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz incidente. Se encontró que para frecuencias muy pequeñas, a comparación que las frecuencias, en este caso de resonancia de las partículas, llamada también como régimen de dispersión normal, la cantidad de dispersión es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. En este caso, la dispersión de Rayleigh resulta de la polarización eléctrica de las partículas que causan la dispersión, logrando formar dipolos radiantes que logramos ver como luz dispersa. Este fenómeno puede ocurrir tanto en sólidos como en líquidos transparentes, pero como ya se mencionó, es mucho más común en los gases. Podemos ver en este caso la presencia de la ecuación de dispersión presentada en pantalla, donde en este caso alfa es la polarización o el nivel de polarización de las moléculas suspendidas. Este proceso nos indica que cuando la luz incidente del Sol se polariza por la presencia de partículas en la atmósfera, como gases, oxígeno, nitrógeno, helio, ozono, y también material particulado, y según la dependencia con el inverso a la cuarta de la longitud de onda, se determina que las luces de longitud, en este caso de onda corta, sufren mayor dispersión que las largas. Es decir, que el cielo tendrá un color predominante, que en este caso se tratará del azul, debido a que tiene una longitud de onda mucho más corta que el resto de colores, como podemos ver en imagen, en la predominancia del color azul en el color del cielo. Siguiente, por favor. La dispersión de Mie es una solución de las ecuaciones del electromagnetismo, más específicamente a las ecuaciones de Helmholtz, para el caso de la radiación incidiendo sobre un cuerpo esférico con extensión de igual magnitud o de mayor a la longitud de onda de las incidente. A diferencia de la dispersión de Rayleigh, la dispersión de Mie describe una preferencia para ángulos cortos de dispersión, es decir, que la mayor parte del haz dispersado se concentra en la región frontal del objeto si se considera que la luz llega por la parte anterior del mismo, como se puede ver en la segunda imagen. Esta dispersión ocurre en la atmósfera para algunos aerosoles y partículas relativamente grandes como el polvo, el polen, el humo, pequeñas gotas de agua donde se concentran las nubes, etc.
Como la dependencia con la longitud de onda es mínima, todas las partes del espectro visible se dispersan de la misma forma, y eso otorga, por ejemplo, el color blanco a las nubes. En la parte baja de la atmósfera existe una mayor proporción de partículas grandes, por lo que a estas altitudes la dispersión de μ domina sobre la de Rayleigh. Siguiente. La ley de Beer-Booger-Lambert. Es una relación empírica que modela la absorción y atenuación de la luz de una sustancia a través de parámetros físicos dependientes de dicha sustancia. Modela la intensidad de radiación que se transmite después de la absorción y que decrece de forma exponencial, tanto en base 10 como en base natural. Para la primera base, el exponente A se denomina absorbancia y es proporcional a la longitud del camino recorrido por la luz, el coeficiente de extinción característico de cada sustancia y a su concentración molar. Para la base natural se utiliza tau, tomando en cuenta la sección transversal sigma de atenuación y la densidad numérica de partículas del medio n. Esta ley también se cumple en la atmósfera. Siguiente. La atmósfera, que está compuesta por gases como nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, entre otros. La absorbancia total será la suma de todas las contribuciones, además considerando aerosoles y gases como el dióxido de nitrógeno o el ozono. Gases como el dióxido de carbono son de especial interés, ya que se absorben mayormente radiación infrarroja, dejando ingresar la radiación solar, pero no permitiendo que salga la radiación terrestre, causando el efecto invernadero. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera pasó de ser 285 partes por millón a 412 partes por millón desde 1985 aproximadamente, por lo que según la ley de Beer, ahora este gas absorbe un 45% más de la radiación que hace 40 años. Siguiente. La atmósfera también interactúa con la radiación a través de la dispersión, así que se pueden añadir un factor a la ley de Beer para tomar esto en cuenta. Cada componente va a contribuir tanto como a absorción y como en dispersión. La transmitancia total del medio, que es definida como el porcentaje de luz que atraviesa en un medio, entonces será el producto de las transmitancias individuales de cada componente, tanto de absorción y dispersión. Por lo tanto, el factor tau será la suma de todos los factores tau correspondientes. En la atmósfera, las contribuciones más importantes son la dispersión de Rayleigh por todas las moléculas, la absorción por gases mixtos, la absorción por el ozono, la absorción por el vapor de agua y además la atenuación por aerosoles, que son todos los tau que ven en la pantalla. Siguiente. Considerando ahora los componentes de la radiación solar, la radiación emitida por el Sol logra atravesar el espacio vacío propagándose en todas direcciones sin sufrir pérdidas considerables por interacción con la materia. Sin embargo, la irradiancia solar, que es formalmente definida como la densidad de flujo radiante solar, logra ser atenuada de acuerdo con el cuadrado de la distancia. Además, también se define la constante solar, que también se ha mencionado anteriormente, como el valor de irradiancia solar incidente en un plano normal al vector Sol-Tierra. Se acepta un valor promedio para la constante solar B sub 0 de 1367 watts por metro cuadrado, propuesto por la Organización Meteorológica Mundial. En este caso, se distinguen tres tipos de radiación solar en función de cómo inciden los rayos del Sol sobre la superficie terrestre. La primera es la directa, es la cual se recibe directamente del disco solar en dirección perpendicular a los rayos solares. Luego tenemos la difusa, es aquella que se recibe desde todo el hemisferio celeste, en este caso, excepción hecha del disco solar. Se origina como consecuencia de los procesos de difusión y reflexión, incluyendo también la radiación que proviene de reflexión en el suelo. Finalmente, el albedo o la radiación reflejada. Una parte de la radiación que incide sobre la Tierra, en promedio un 6%, vuelve por reflexión a la atmósfera. La porción de la radiación de onda corta de vuelta a la atmósfera depende del coeficiente de reflexión de la superficie, que es lo que llamamos albedo, que varía básicamente con el ángulo de incidencia de la radiación y con el color y la textura de la superficie reflectante. Siguiente, por favor. Además, como se mencionó anteriormente, la radiación solar se encuentra sometida a una serie de procesos, entre ellos reflexión, atenuación y difusión, que lograrán alterar la magnitud incidida en la superficie terrestre. Finalmente, nosotros podemos definir que la irradiancia solar que incide en una superficie arbitraria localizada en la corteza terrestre se encontrará definida por tres contribuciones o componentes directamente relacionadas con las formas de incidencia mencionadas anteriormente. Primero, la radiación directa, que definimos como B, representa la fracción de irradiancia procedente en línea recta del Sol. Luego, la radiación difusa, la definimos como D,
Representa la radiación procedente de los rayos dispersados por la atmósfera, comúnmente denominada como radiación anisotrópica. Y finalmente la radiación de albedo, R o también denominada AL. Representa la fracción de radiación que procede de la reflexión de la superficie terrestre. Al considerar la suma de las tres contribuciones, se logra definir la irradiancia global como la ecuación que vemos en pantalla. El gráfico que tenemos a la izquierda representa, en este caso, el espectro solar medido en la Tierra, tanto para una masa atmosférica cero, es decir, fuera de la atmósfera terrestre, como para una masa atmosférica de 1.5. Radiación de onda larga emitida por la Tierra. ¿Qué tipo de radiación emite la Tierra? La radiación terrestre es la radiación térmica emitida por la Tierra, como consecuencia de su temperatura. Todos los cuerpos negros a una temperatura determinada emiten radiación a su entorno, a lo cual ésta también absorbe la radiación de estos mismos. Ahora, ¿qué es la radiación de onda larga? La radiación terrestre es la radiación de onda larga emitida por la superficie de la Tierra y por los gases. Los aerosoles y las nubes de la atmósfera son también parcialmente absorbidos dentro de la atmósfera. Ahora, ¿qué son los rayos de onda corta? La onda corta es una radiación no ionizante que logra sus efectos debido a que logra el aumento de la temperatura en profundidad y a la intensidad del campo magnético, que generalmente reciben también otros nombres y son conocidos como hipertermia y diatermia. Siguiente. Hablaremos ahora acerca de la radiación electromagnética, que se puede también ordenar en un espectro en diferentes longitudes de ondas, como se muestra en nuestra figura, a lo cual se extiende desde longitudes de onda corta, de billonésimas de metros, frecuencias muy altas, como los rayos gamma, hasta longitudes de onda larga, de muchos kilómetros, como frecuencias muy bajas, como las ondas de radio. Ahora, el espectro electromagnético no tiene definido límite superior ni inferior, y la energía de una fracción diminuta de la radiación, al cual es llamada fotón, es inversamente proporcional a su longitud de onda. Entonces, a menor longitud de onda, mayor contenido energético. Ahora, el Sol emite energía en forma de radiación de onda corta, principalmente en una banda de ultravioleta, luz visible y el infrarrojo. Longitudes de onda de entre 0,2 y 3 micrómetros, a lo cual esto corresponde a 200 nanómetros a 3000 nanómetros con respecto a su longitud de onda. Aproximadamente un 99% de la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra está contenida en la región que va entre 0,2 y 3 micrómetros, mientras que la mayor parte de la radiación terrestre, a lo cual es la onda larga, está contenida en la región de 3,5 y 50 micrómetros. Siguiente compañero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que se da en nuestro planeta y dificulta que una parte del calor del Sol recibido por la Tierra deje la atmósfera y vuelva al espacio, produciendo un efecto similar al observado en un invernadero. Este se produce cuando la radiación solar procedente del Sol llega a la Tierra y parte de esta energía es reflejada por la atmósfera y devuelta al espacio. El resto atraviesa la atmósfera y llega hasta la superficie de la Tierra. Allí una parte de ella es reflejada y la otra parte es la encargada de calentar la superficie. Parte de este calor desprendido por la superficie terrestre se escapa hacia el espacio y el resto se refleja en la atmósfera, produciendo así que la temperatura del planeta alcance una temperatura estable. Este fenómeno natural es el responsable de que nuestro planeta tengamos una temperatura que permite el desarrollo de la vida. Esto se debe a la fina capa de gases que recubre la superficie terrestre llamada atmósfera. Dentro de los gases de efecto invernadero destacan el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el óxido de nitrógeno, los gases industriales, sintéticos fluorados y el propio ozono. Sin embargo, no todos estos gases tienen la misma capacidad de absorber la radiación térmica. El metano es 20 veces más efectivo como gas de efecto invernadero, pero el dióxido de carbono es el más relevante de todos estos gases, ya que supone el 60% total de todos los gases de efecto invernadero. Este progresivo aumento de CO2 a partir de la revolución industrial se ve influenciado por el continuo crecimiento de la población, como se puede observar en las gráficas, que se encuentra relacionado el crecimiento de la población con el incremento del dióxido de carbono a partir de 1750 hasta los años 2000.
Dentro de las causas del efecto invernadero tenemos el efecto invernadero natural, en donde la fuente energética elemental que influye en el clima es la radiación solar, radiación de onda corta, donde una parte de esa radiación saliente queda atrapada por los gases de efecto invernadero producidos de forma natural, que son el vapor de agua, el dióxido de carbono, ozono, metano, óxido nitroso y por las nubes. Mientras que en el antropogénico está directamente relacionado con la acción del hombre. Actividades como la explotación de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura, entre otras, han provocado que desde comienzos de la industrialización el porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmósfera haya aumentado, ello con consecuencias directas en el cambio climático. Instrumentos de medición de radiación solar. Para realizar mediciones referentes a la radiación solar se disponen de equipos que se llaman radiómetros. Y, por ejemplo, tenemos el pirheliómetro, que tiene como objetivo fundamental el de medir la radiación solar directa de un determinado espacio en presencia de la incidencia de rayos solares. Según la Organización Meteorológica Mundial, los pirheliómetros se pueden clasificar en pirheliómetros patrón primarios, que son también llamados pirheliómetros absolutos, permiten definir la escala de irradiancia total sin recurrir a fuentes o radiadores de referencia, por lo que deberían utilizarse solo en laboratorios especializados. Los pirheliómetros patrón secundarios son un pirheliómetro absoluto que no cumple todas las especificaciones o que no están plenamente caracterizados y pueden usarse como patrones secundarios si son calibrados por comparación con el grupo de normalización mundial. Además, son de gran fiabilidad por su precisión y recomendables por su portabilidad. Los pirheliómetros de campo y red suelen utilizar una termopila como detector y presentan una geometría del campo visual a la de los pirheliómetros patrón. Son usados para registro continuo de la radiación solar. El tipo de uso del pirheliómetro puede dictar así la selección de un tipo particular de instrumento. Las marcas más comunes son Kipisonen o Eco. El siguiente instrumento es el piranómetro, que mide la irradiación solar global y difusa en un plano horizontal. Tenemos así el piranómetro fotovoltaico, que posee como elemento sensor una célula fotovoltaica, generalmente de silicio monocristalino. El piranómetro termoeléctrico, cuyo elemento sensible es una pila termoeléctrica constituida por pares termoeléctricos en serie, y el piranómetro de Bellani. Para la medición de la radiación solar difusa, se realiza utilizando el piranómetro sobre un plano horizontal y otorgándole una serie de recursos móviles o fijos con el fin de evitar que la radiación directa alcance el receptor. Estos recursos pueden ser de tipo movible, que consiste en un pequeño disco impulsado por un montaje ecuatorial que va haciendo una sombra bien definida sobre el receptor, y el tipo fijo, que consiste en un anillo que sombrea el receptor, pero deben introducirse correcciones por la pérdida de radiación difusa debido a los bordes del anillo. Siguiente. El pirgeómetro, a diferencia de los anteriores radiómetros, se caracteriza por tener un detector semiesférico que realiza las funciones de medir las señales infrarrojas que llegan hacia la superficie, en cualquier orientación o sentido. Es por ello que se instalan generalmente en lugares libres de obstáculos. El albedómetro es un instrumento que mide la radiación solar global reflejada y el albedo solar con mayor precisión. Se compone de dos piranómetros con sensores de termopila. El piranómetro orientado hacia arriba mide la radiación global, que es la directa más difusa, que incide en un terreno, mientras que el orientado hacia abajo mide la radiación global reflejada por el terreno. Siguiente. El seguidor solar. Al construir una estación para medir la radiación solar, el seguidor solar es la base que soporta los instrumentos como por ejemplo los pirheliómetros y piranómetros. Es así que pueden montar el conjunto de sombreado y demás accesorios de montaje como se ve en la imagen de la izquierda. Puede tener una carga útil de aproximadamente 80 kilogramos, lo que le permite soportar instrumentos pesados. En la gráfica de la derecha se observa a las curvas típicas dadas por un seguidor solar durante el día, por lo que constituyen a mediciones de banda ancha, donde la curva azul pertenece a la radiación directa obtenida por el pirheliómetro. La curva roja es de radiación global, la que se mide con el piranómetro, y la radiación difusa, que es la curva verde, obtenida mediante el piranómetro, pero con el sistema de sombreado. Estas curvas de irradiancia presentan unidades de potencia, que son watts sobre metro cuadrado, por lo que el área bajo estas curvas representarían a la energía de la radiación solar por unidad de superficie. Siguiente. El espectroradiómetro, por último, es un instrumento utilizado para actividades de investigación solar que requieren información espectral medida en un rango espectral muy amplio.
puesto que puede cubrir este rango de 300 nanómetros a 2550 nanómetros. Esto corresponde a casi el 98% del espectro solar terrestre, que está representado en la gráfica de la derecha. La medición de la radiancia espectral es imprescindible para comprender el efecto de la distribución no uniforme de la energía del Sol. Así, mientras que los pirheliómetros y piranómetros de termopilas son más adecuados para cuantificar la radiación global directa o difusa, los espectroradiómetros brindan detalles sobre la distribución de energía, que es más importante para la investigación y el análisis de rendimiento de células fotovoltaicas. Este instrumento también puede ir montado en un seguidor solar, como se dispone en la imagen, de modo que garantice un seguimiento solar preciso y un señalamiento por los sensores solares adjuntos. Siguiente. La radiación solar en Arequipa. Estas gráficas presentadas muestran el comportamiento de la radiación solar global en función del tiempo en el periodo 2012-2013. En el gráfico de la izquierda, que está en unidades de watts sobre metro cuadrado, los valores correspondientes a los meses de verano, diciembre, enero, febrero y marzo, registran un aumento en el nivel de radiación promedio diario de 600 a 700 watts por metro cuadrado. Y en los meses de invierno, como junio, julio, agosto, esta radiación disminuye notablemente, siendo estos valores entre 200 a 300. En cuanto al gráfico de la derecha, el cual se encuentra en unidades de energía, los valores correspondientes a los meses de verano llegan a valores máximos entre 25 a 30 megajoules por metro cuadrado, y en los meses de invierno los valores máximos están entre 10 a 15. Por lo tanto, podemos ver un comportamiento similar para ambas gráficas. Siguiente. En la figura de la izquierda, la radiación ultravioleta está graficada en índice en función al tiempo con datos promedios diarios para el periodo 2012-2013, donde se ve que en los meses de verano se tiene un índice alto de radiación ultravioleta entre 6 a 7, en relación a la estación de invierno con índices de 3 a 4. Y en la derecha se muestra esta misma radiación ultravioleta, pero expresado en unidades de energía en función al tiempo. Claramente, en los meses de verano, la radiación es elevada en relación a la estación de invierno. Siguiente. Teniendo en cuenta que procesos de contaminación se fueron incrementando en la ciudad de Arequipa, estos factores a su vez atenúan la radiación solar recibida en la superficie de la Tierra, en especial la radiación ultravioleta. Es por ello que estas gráficas muestran el comportamiento de la radiación solar global y ultravioleta de los años 2012 y 2013, donde podemos observar una ligera variación de estas de mes a mes. Esta variación pudo ser causada tal vez por la nubosidad, aerosoles y otros factores ambientales de diferentes tipos. Siguiente. En esta diapositiva se puede visualizar el comportamiento de la radiación ultravioleta por meses en los años 2016 y 2017, mediante los promedios máximos mensuales del índice UV, donde para el 2016 se observa una semejanza de las curvas y los índices máximos entre las 11:30 a 12:30 horas. En febrero se tiene un valor de 16 y en diciembre de 7, indicando que en este último mes hubo presencia de nubes, lo que atenuó la radiación. De la misma manera, para el 2017, es decir, en la gráfica de la derecha, de 11:30 a 12:30 ocurren los máximos, los cuales superan el índice UV de 15 para los meses de enero y octubre, y es menor con 7 para el mes de julio y septiembre. Podemos percibir entonces un comportamiento típico en el que entre las 11 y aproximadamente las 15 horas ocurren las radiaciones altas, las cuales son dañinas para la salud. Toda esta radiación tiene consecuencias en la salud, ya que la radiación solar recibida en grandes cantidades es peligrosa y puede provocar un gran número de enfermedades, mayormente en los ojos y la piel, que son las partes del cuerpo directamente expuestas a la radiación. En Arequipa, como se ha visto, donde la radiación solar es muy elevada, se puede ver también alta incidencia de estas enfermedades. En la imagen de la izquierda se puede ver el porcentaje de incidencia de pterigión según la ocupación en el año 2009 en el distrito de Paucarpata. Se puede ver claramente como ocupaciones que están expuestas al cielo tienen más porcentaje de incidencia de pterigión, como lo es la ocupación de agricultor. En la imagen de la derecha se tiene el porcentaje de incidencia de otras condiciones,
en el año 2019 en el distrito de Caima. Se puede ver el porcentaje de incidencia del eritema solar, de manchas, de melanoma y de cataratas. Siguiente. Acá pueden ver las referencias usadas en esta exposición y esto sería todo. Gracias.